bruja de la familia, una historia real. Cuando escuché los gritos de mi padre, comprendí que había llegado la hora. Mi abuela llevaba internada en el hospital más de un mes y los médicos no sabían a ciencia cierta qué padecía. Solo decían su sistema inmunológico se iba debilitando, sin saber la razón. Hoy, a casi un año de aquellos hechos, apenas si puedo contarlo. Me llamo Abigail, tengo 16 años. Si todo esto ocurrió cuando estudiaba mis últimos días de secundaria y primeros días en la preparatoria. Soy muy apegada a mis abuelos paternos. Cuando era pequeña viví mucho tiempo con ellos. Mis padres trabajaban mucho y me dejaban en casa de los abuelos toda la semana y los viernes iban por mí. Regresaba con mis abuelos los lunes, después de clases. Ellos vivían en una de las colonias más céntricas de la ciudad. Habían adquirido su casa hace muchísimos años. Debo aclarar que la casa de mis abuelos es muy grande. Tiene un pórtico y arriba una terraza, pero hace como 15 años comenzaron una construcción en el terreno de al lado que mi abuelo compró y que siempre había estado abandonado. Todos decían que era un error, que porque siempre habían visto cosas en ese lugar abandonado. Derrumbaron una pequeña choza de madera que había y comenzaron la construcción, pero por problemas de dinero, solo habían alcanzado a construir 3 recámaras y una estancia y un baño al fondo. El segundo piso aún estaba incompleto, ni las escaleras habían construido. Cuando iba en la primaria, pero más en la secundaria, siempre escuché a mis compañeros decir que en esa casa habitaba algo siniestro. Yo me reía y les decía, ya lo sé, no hay nada más siniestro que mis abuelos. Ellos no se lo tomaban a broma. Según decían, mis amigos más cercanos Ulises y Carolina, ellos habían visto a alguien asomarse de las ventanas del segundo piso en las madrugadas. No les creía. Y les preguntaba qué es lo que habían visto. Coincidieron en lo que decían los vecinos. Una mujer y la sombra de algo. Aún así, les decía que nadie podía subir allí, porque no había manera de hacerlo. Pero una semana después que me contaron eso, empezaron a sucederme cosas raras. Lo primero que tuvo lugar fue un sábado por la noche que celebrábamos el grito de independencia. La gente afuera lanzaba fuegos artificiales. Mi abuela, que es de las que no les gusta el ruido, salió a decirles a los jóvenes que dejaran de hacerlo. Ellos no hicieron caso y siguieron. Nos retiramos a dormir. Pero pasada la medianoche, una vecina corrió a despertarnos. En la casa de al lado se había desatado un incendio. Entre los vecinos aventaban el agua de los baldes y con mangueras intentaban apagar el fuego. Hicimos nosotros lo mismo. De repente una señora que se había metido a la propiedad para echar más lejos el agua, salió corriendo despavorida y dejando el balde que llevaba tirado en la banqueta. No supimos qué había pasado. Mi abuelo culpó a los jóvenes de haber ocasionado el incendio y llamó a la policía. En la mañana llegaron unas personas a investigar. Yo estaba en la terraza cuando escuché que una de esas personas y un policía le decía a mi abuelo si podían hablar en algún lugar más privado. Escuché que mi abuelo les decía arriba y corrí a esconderme. Estaban en el cuarto de al lado y escuché que le dijeron: Señor Alvarado, sé que quizá no nos va a creer, pero no hay restos de pólvora en la casa. El incendio fue provocado desde el baño. Curiosamente desde el retrete. Del retrete sale un tipo de aceite muy inflamable que por pequeñas gotas se extiende a lo largo de la casa. Encontramos huellas de pies descalzos por toda la casa. Veremos si nos da otra pista. La verdad, nunca había visto un incendio de este tipo. Días después, cuando fui a visitar a mis abuelos, me mandaron a comprar a la tienda. Era de noche. Y como estaba con Ulises afuera conversando, le pedí que me acompañara. De regreso, la farola que iluminaba a mitad de la calle se apagó. Nos pusimos nerviosos, justo íbamos pasando al lado de la casa que se quemó y escuchamos que nos susurraban. Con miedo volteamos y no sé qué vio Ulises, pero vi una sombra en una de las ventanas, que al parecer a la altura de sus ojos brillaban de un rojo intenso. Ulises se quedó frío y parado mirando hacia la casa. Yo corrí y le dije que hiciera lo mismo. Mi amigo no me hizo caso y comenzó a caminar hacia la casa. Quise regresar a detenerlo.
Dejé lo que me habían mandado a traer de la tienda en el suelo y corrí detrás de él gritando como loca. Pero cuando llegué él ya había saltado la barda. Volteé a todos lados. Era como si nadie estuviera despierto. Y todo se veía desierto. Maldición, dije para mí misma. Tomé la estúpida decisión de saltar también la barda. Entré a la casa, pero no había nadie. Las habitaciones nunca les habían puesto puertas. Estaba oscuro. Iluminé con la linterna de mi celular y al fondo donde estaba el baño, alcancé a divisar a mi amigo en cuclillas frente al retrete. Ulises, dije su nombre, no me contestó, pero de repente sentí un calor horrible. Y en la puerta del fondo al lado del baño, la que daba al patio, había una figura encorvada mirándome y con una voz ronca me dijo: Ulises ya no está, es mío. Ulises. Salí corriendo, salté la barda y toda histérica desperté a mis abuelos. Mi abuelo fue el primero que llegó hasta la sala y me tranquilizó. Le pregunté por mi abuela. Me dijo que estaba en el baño. Al poco rato ella salió de ahí y me miró algo extrañada. Me preguntó qué me pasaba, pero por alguna extraña razón no quise contarle. Además, mi abuela ya había sufrido 2 infartos y no quería ocasionar más problemas. Solo se lo conté a mi abuelo. Me retiré arriba a dormir. Quise asomarme por la ventana, pero tenía miedo. Al final lo hice. Por una rendija noté que esa figura observaba en dirección a mi ventana. Me acosté, pero no pude dormir en toda la noche. Sentía preocupación por Ulises. ¿Qué había pasado con él? El lunes no lo vi en la escuela. Tampoco el martes. El miércoles sus padres se presentaron a decir que su hijo estaba desaparecido. Le conté a Carolina lo ocurrido y me dijo: no digas nada. Esperemos a ver lo que pasará. Si se ha perdido al lado de tu casa, no debe andar muy lejos. Pasaron las semanas y no aparecía. Un día iba caminando y 2 cuadras antes de llegar a la casa de mis abuelos, una joven como de mi edad me habló. ¿Tú eres la hija de los señores donde se quemó la casa? No, soy su nieta. Te tengo un mensaje. Mejor ven para que te lo diga mi madre. Me invitó a pasar a su casa. Estaba todo muy oscuro. Me dijo que era hija de Maribel, esa señora que el día del incendio había salido corriendo. Llegamos hasta una habitación y la hija abrió la puerta. Sobre la cama estaba esa señora, pero ya no parecía ella. Había perdido muchos kilos y su piel estaba pálida y llena de arañazos, golpes y moretones. En su cara se veía una cara de tristeza. Pregunté a su hija qué tenía, me dijo: desde ese día del incendio, empezó a enfermar. Perdió peso y ya ni pudo ir a trabajar. Gritaba como loca. Habían llamado a un sacerdote porque creían que se le había metido algo. Empeoró, comenzó a comer insectos y a cortarse para tomarse su misma sangre. ¿Pero qué era lo que había pasado?, volví a preguntar. Yo te contestaré. Fue tu abuela. Esa maldita bruja. Esa perra estaba ahí el día del incendio. Yo la vi. Puedo asegurar que ella lo provocó. Y porque yo la vi, por eso me maldijo. De repente me miró y su silencio se transformó por gritos como la de una esquizofrénica. La hija me dijo: Dios mío, tenía semanas sin hablar, deberíamos irnos. Después de eso volví a casa de mis padres. Desde casa de mis padres tenía que levantarme a las 5 am, porque hacía hora y media de camino en transporte urbano. Pero no me importaba. Todo con tal de no volver a pasar por aquello que era aterrador. Carolina me dijo: yo tuve la culpa. Al ver a la señora tan devastada, le dije lo que tú me habías contado sobre Ulises el día que desapareció. Fuimos a hablar con tus abuelos, pero tu abuela se puso muy grosera y se agarró a golpes con la madre de Ulises. Y lo peor es que desde hace 2 días la madre de Ulises también desapareció. No supe qué decir. Vuelvo a pasar por la casa. No la han reconstruido. Mis abuelos tuvieron problemas porque son sospechosos de la desaparición de esa señora.
Para el colmo de los males, muchos vecinos aseguran que una mujer parecida a mi abuela todas las noches recorre las calles y se detiene a observar por las ventanas. Pero aún, Maribel dejó una carta escrita donde decía: mi muerte está próxima y será por culpa de tu abuela. Todo esto, sin embargo, agravó la salud de ellos. Hasta que mi abuela terminó en el hospital. Cuando mi abuela falleció, todo, absolutamente todo, se fue al carajo. El día del funeral, casi no había gente, los vecinos no asistieron, solo mis padres, tíos y tías y 2 primos que ya eran mayores y yo, pero llegaron personas extrañas a dar el pésame, personas de edad muy avanzada. Tenían una mirada penetrante, algo había en ellos que no me dejaba estar tranquila. Por si fuera poco, estas personas pidieron a mi abuelo no rezar ningún rosario o leer algún pasaje bíblico, según dijeron, porque ellos y mi abuela eran ateos. Cuando se marcharon dejaron una corona con una inscripción que decía: tu verdadera familia siempre te recordará. Mi abuelo se puso furioso y tomó esas flores y las llevó hasta la basura. Tomó alcohol y les prendió fuego. Por más que mi abuelo les arrojaba más y más alcohol, no se consumían. Antes de eso mi abuelo había ordenado que comenzaran a rezar. En eso estábamos todos cuando una de mis tías gritó y corrí a ver qué pasaba. Por increíble que parezca, debajo del féretro estaba saliendo humo. Humo negro, pestilente, se esparció por toda la casa. Como encima tenía una gran tela que llegaba hasta el suelo, para cubrir el féretro, no se sabía de dónde salía. Mi padre se arrodilló para observar bajo el objeto, levantó la tela. De repente cayó hacia atrás, sobre sus sentaderas y tocándose el rostro. Mi madre corrió a verlo y cuando se giró vimos con horror que tenía un arañazo que le cubría casi toda la cara. Han pasado 9 días desde que murió mi abuela. Mi abuelo, a pesar de lo que ocurrió, celebró el novenario. En el penúltimo día volvieron a mandar una corona a la casa de mis abuelos. Yo la recibí, me estaba quedando ahí junto con mis padres, ya que nadie quiso quedarse con mi abuelo después de lo acontecido. En ella decía lo mismo que la vez pasada, excepto por una nota que traía dentro de un sobre. Suspendan el novenario. Primera y última advertencia. A ella no le hubiera gustado eso. Mi abuelo no estaba ahí cuando llegó. Le dije lo que había pasado. Mi abuelo comenzó a llorar y le pedí que me explicara. Me dijo que nadie sabía esto que estaba a punto de contarme. Tu abuela era una bruja, ella venía de una familia que toda su vida se ha dedicado a eso. Hace muchísimos años, cuando yo intentaba estudiar, no había universidades, ni en el pueblo ni cerca de ellas. Las más cercanas estaban en Xalapa o en el puerto de Veracruz. Un día el alcalde nos dio una especie de beca a los que teníamos las más altas calificaciones. Algo nada común en aquella época, nos dijo que el gobierno se haría cargo de transporte, colegiatura y donde alojarnos siempre y cuando tuviéramos un buen promedio, y del pueblo solo éramos 3. Había un autobús que recorría toda la costa, pasando los domingos por la tarde, recogiendo a los alumnos que íbamos a estudiar a Xalapa o a Veracruz. Los viernes por la tarde nos regresábamos a nuestros pueblos. Un día, a mitad de la carrera, convencimos al chofer de parar en Catemaco. Estuvimos en el lago ahí, hasta que oscureció. Ahí conocí a tu abuela, que era un poco mayor que yo, me enamoré de ella. Sin saber de dónde venía. Después conseguí un trabajo en Xalapa por las tardes después de la escuela, para poder bajarme los viernes en Catemaco y tener dinero para pasarla ahí. Solo les decía a mis padres que no iría el fin de semana y ya. Terminé dejando la carrera y huyendo con tu abuela de esta ciudad. Mis suegros no aceptaron nada. Es más, no pude ir a conocerlos. No nos casamos por la iglesia. Nunca hemos ido a ninguna. Nadie de ni tus tíos, tías o tu padre está bautizado. Yo jamás pregunté, porque la quería mucho. Pero sabía que había algo extraño. Por las noches hacía ruidos raros. Se levantaba y se quedaba en el patio por horas, cruzaba los alambres que teníamos y se iba al terreno de al lado y se esperaba también por horas entre la oscuridad. Un día de la nada nos llamaron diciendo que sus padres habían muerto. Ella acudió y cuando regresó, ya venía cambiada. Esa época fue muy mala, me trataba mal, de todo se enojaba.
Supuse que fue porque no había hablado con sus padres por 15 años y ahora estaban muertos y no se pudo despedir. Entonces y solo entonces pudimos tener un hijo. Después, los demás. Un día la sorprendí cargando a tu tío Nicolás y con un cuchillo muy cerca del cuello del niño. Cuando le hablé se sobresaltó y me miró con odio. Cuando compramos el terreno de al lado me solicitó que el baño lo hiciéramos en específico en el punto donde hoy se encuentra. No cuestioné, pero viendo el terreno es el mismo lugar donde por las noches ella iba y se perdía. Tal vez ella se arrepintió de haber huido conmigo, pero tal vez sus padres no la dejaron regresar, jamás lo sabré. Al día siguiente el novenario se hizo con normalidad. Cuando este terminó a los pocos minutos vino a decirnos la hija de la señora Maribel, ya fallecida, que otra vez se estaba incendiando la casa. Corrimos a apagar el incendio. Pero esta vez mi abuelo entró a la casa y comprobó que había otra vez aceite regado. Telefoneó a esas personas de la vez pasada. Cuando llegaron e investigaron, el mismo hombre le dijo a mi abuelo: ¿Sabes, señor? Hay algo raro aquí. 3 cosas. La primera, hay un reporte de desaparición de un menor frente a este domicilio. La segunda, han hecho varias llamadas anónimas pidiendo que se investigue la propiedad. Y tercero, ese aceite que provocó los incendios dejó de fabricarse y usarse hace más de 100 años. Pues el abuelo de Abigail quedó detenido. Lo acusaron de 2 asesinatos. Cuando la policía investigó toda la propiedad, encontró que el aceite provenía del retrete. Perforaron el piso y cavaron. La tubería no daba a ningún sitio, excepto que acababa en una pequeña fosa donde estaban enterrados al menos 20 cuerpos parecidos a unos fetos, incluso niños recién nacidos, hierbas, frascos de algo blanco parecido a gelatina, sal y partes de animales. También encontraron los cadáveres de Ulises y su madre. No encontraron el origen del aceite. La policía investigó el nombre de la abuela y dijeron que no había nadie en el registro civil con ese nombre, que el familiar más cercano vivía en Catemaco y era una mujer de 90 años, y cuando le preguntaron por el nombre de la abuela de Abigail mencionó que era una tía abuela de ella, pero que esta última había muerto hace 40 años. La bruja de la familia, una historia real.